Bueno, hola a todos. Voy a hablarles ahora de concurso de conductas punibles. El concurso de conductas punibles se presenta cuando una persona realiza varios tipos penales, ya sea con una sola conducta o con varias conductas en tiempos diferentes. En el derecho penal tenemos la terminología para caracterizar cada una de esas situaciones. Y entonces vamos a comenzar con el concurso material de conductas punibles. El concurso material de conductas punibles se presenta cuando un autor en diferentes momentos realiza varias conductas punibles. Por ejemplo, un día hurta, un día mata, otro día viola y otro día realiza una estafa. Cuando estamos hablando de un personaje como estos, que realiza una conducta día de por medio o cada día, estamos hablando de un concurso material. Es decir, se realiza varias conductas en tiempos diferentes y totalmente separadas. Eso se llama concurso material. Y el concurso material puede ser homogéneo o puede ser heterogéneo. Homogéneo es cuando en varias conductas realiza un mismo tipo penal. Es un ladrón de profesión y todos los días hurta. Entonces hurta lunes, hurta martes, hurta jueves, hurta sábado. Aquí estamos hablando de 4 hurtos totalmente diferentes en la semana y estamos hablando de un concurso material homogéneo. Es decir, siempre es el mismo delito en diferentes tiempos y en diferentes conductas. Cuando estamos hablando de concurso material heterogéneo, estamos hablando de que es un mismo personaje que realiza conductas en tiempos diferentes, pero infringe diferentes tipos penales. Es decir, es un delincuente versátil, realiza diferentes conductas en tiempos diferentes. Entonces es un personaje que hoy hurta, mañana secuestra y mañana roba. Es decir, en tiempos diferentes el tipo realiza muchos tipos de conducta. Piénsese, por ejemplo, una organización criminal dedicada al contrabando, dedicada al hurto, dedicada a la extorsión. En diferentes momentos, los miembros de la banda realizan conductas diferentes. Y como son conductas diferentes, se entiende que es un concurso material, porque son en tiempos diferentes y conductas diferentes, y que infringen varios tipos penales. Entonces se habla de un concurso material heterogéneo. Pasemos entonces al otro concurso, que es el concurso ideal, que es cuando con una sola conducta se infringen varios tipos penales o varias veces el mismo tipo penal. Entonces, el concurso material y el ideal se diferencian en que el material son conductas separadas. En el ideal estamos hablando de una sola conducta que infringe varias veces o el mismo tipo penal o varios tipos penales. Entonces, por ejemplo, una persona lanza una granada en contra de una estación de policía y mata a 3 policías. Es una conducta y 3 homicidios. Es un concurso ideal homogéneo. Es decir, varias veces el mismo tipo penal, que es el homicidio. Ahora, también puede ocurrir que con una misma conducta realice varios tipos penales, como por ejemplo, el padre que accede carnalmente a su hija, realiza acceso carnal abusivo y al mismo tiempo realiza incesto. Entonces, en una sola conducta concreta 2 tipos penales. También se puede presentar como por ejemplo el abogado que presenta una demanda con facturas falsas. En esa demanda, el abogado, si logra presentar eso y logra que el juez le otorgue el derecho, estamos hablando de un concurso de conductas punibles. Primero la estafa, porque a quien está demandando con facturas falsas, pues le está ocasionando un perjuicio económico patrimonialmente a través de un artificio o engaño. Y al mismo tiempo está incurriendo en el delito de fraude procesal porque está haciendo incurrir a un juez de la República para que le otorgue un derecho que no existe. Entonces, aquí está concurso ideal, una sola conducta,
varios tipos penales, entonces se trata de un concurso ideal heterogéneo. Después de ese tipo de concursos hay que hacer una gran diferencia, por ejemplo, con el delito continuado. El delito continuado es una conducta que se fracciona en varias etapas del delito o se realiza el delito de manera secuencial. Un primer acto, un segundo acto y un tercer acto para lograr, digamos, el objetivo. Entonces, un concurso, un delito continuado es, por ejemplo, aquel del, digamos, cajero del banco, que todos los días se hurta 100 millones de pesos, perdón, 100.000 pesos de la caja. Y ya cuando va un mes, ya tiene una suma considerable. Pero la idea de él era todos los días hurtarse un poquito para que no se diera cuenta. Entonces, cuando finaliza el mes, ahí tiene la gran cantidad. Pero ¿qué era lo que él estaba pensando? Estaba pensando en realizar un hurto con grandes cantidades, pero fraccionado en varios actos diferentes. Cuando estamos hablando del delito continuado, estamos hablando de que la conducta no se realiza en un solo momento, sino en varios momentos, pero tiene una particularidad. El dolo de la persona y el plan de autor van dirigidos a fraccionar el comportamiento en varias etapas. Por ejemplo, una persona que secuestra a una niña, eso es una conducta que inicia desde el momento en que la priva de la libertad hasta que le otorga nuevamente la libertad. Entonces, el delito continuado comienza desde el momento en que la secuestra y termina en el momento en que la libera. Ahí viene el tema del si es extorsivo o no es extorsivo, pero entonces aquí viene el tema del secuestro. El secuestro comienza desde el primer momento hasta el final. Y digamos hay otro tipo de conductas como por ejemplo la estafa. La estafa, una persona para estafar a otra, pues se vale de varios actos tendientes a engañar y a mantener bajo engaño y error a su víctima. Entonces, por ejemplo, una persona quiere estafar a otra en un negocio. Le dice, ven, vamos a hacer un negocio, dame tanta plata. Y cuando recibe el dinero, se la gasta, pero mantiene a su víctima bajo engaño de que ya estamos trabajando, ya se va a presentar el pago, no te preocupes, y entonces va extendiendo y va a través de varios engaños tratando de mantener a su víctima tranquila para efectos de configurar su delito de estafa. Entonces aquí estamos hablando entonces del delito continuado, que requiere primero de un mismo autor, segundo pueden ser varios autores, se requiere un autor o varios autores, se requiere una víctima o varias víctimas, pero se requiere una unidad o un modus operandi similar en cada momento. Y se requiere una unidad de conducta, digamos, cobijada por un dolo continuo, un dolo que congloba toda esa conducta como si fuera una sola. También está el delito en masa. El delito en masa es una clase de delito continuado, pero tiene una particularidad. Se presenta específicamente con delitos contra el patrimonio económico. Entonces son estafas masivas donde, por ejemplo, se llega y se inventa una lotería fraudulenta. ¿Qué pasa? Se venden las boletas, se venden los tiquetes y resulta que nunca se hace el sorteo y se escoge un número sin realmente hacer, digamos, el juego.
Sencillamente se escoge el número que nadie cogió y todos quedan estafados. También se presenta, por ejemplo, con las urbanizaciones falsas. Se abre en un lote una oficina para vender apartamentos que se van a construir, comienzan a vender apartamentos y después se deshace la oficina y desaparecen las personas. Aquí estamos hablando de varias conductas, varios delitos, perdón, varias conductas, varias víctimas, una sola modalidad de conducta y el tema del delito en masa es que se estafa a una cantidad grande de personas. También se presenta en carreras de caballos cuando se hace, digamos, formas fraudulentas donde purgan al caballo antes de correr y obviamente cuando se presentan las apuestas el caballo va a correr y pues no da para correr porque ha estado físicamente muy mal. Entonces es una carrera que se encuentra amañada. Ahora bien, estos, digamos, lo que es el delito en masa y el delito continuado, se entiende que es un solo delito, pero por, digamos, afectar a varias personas, se hace una agravación especial. Y entonces se trata de un solo delito, varias conductas, digamos, se plantea la situación de que se agrava la condena en virtud de la cantidad de personas o de la modalidad en que ha realizado la conducta. También dentro de este tema de concurso de delitos se habla del concurso el concurso imaginario, que realmente son criterios que implican la exclusión del concurso. Entonces son 4 criterios los que sirven para eliminar el concurso, que son el de especialidad, que implica si existe la posibilidad de aplicar varios tipos penales, yo voy a escoger el más especial, es decir, el que regula íntegramente la conducta que realizó la persona. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un homicidio por piedad, yo no puedo hacer concurrir el homicidio simple, porque el homicidio por piedad implica que la persona actúe con piedad para interrumpir los graves sufrimientos y dolores que está sufriendo la persona. Si la conducta que realizó la persona encaja dentro del homicidio por piedad, pues no puedo aplicar el homicidio simple. También está el criterio, el segundo criterio, el de alternatividad. Hay 2 tipos penales que se excluyen y no pueden concurrir al mismo tiempo porque son totalmente exclusivos. Se excluyen solamente con la redacción. Entonces, por ejemplo, se presenta el homicidio doloso y el homicidio culposo. O es doloso o es culposo, pero no los dos al mismo tiempo. También se presenta en el caso del prevaricato con el fraude procesal. O es fraude procesal, es decir, la persona engañó al juez, o es prevaricato, es decir, que el juez emitió la sentencia contraria a derecho. O es una o es otra. También se presenta, por ejemplo, en el caso del cohecho y la concusión. O es el funcionario que solicita la dádiva o es el particular que le ofrece la dádiva al funcionario y el funcionario acepta. O es concusión o es cohecho, pero no los dos al mismo tiempo. Ese es el principio de alternatividad. El tercer principio es el principio de consunción. El principio de consunción trata de que el tipo penal más grave absorbe los tipos penales menos graves. Entonces, un acceso carnal violento absorbe las lesiones personales que se le generen a la víctima. Entonces, ya no imputo acceso carnal violento y lesiones personales, sino solamente el acceso carnal violento. En el caso del secuestro extorsivo, no tengo que imputar extorsión y secuestro, porque el secuestro extorsivo incluye ahí la extorsión. Ahí hay varios temas, como por ejemplo el caso del enriquecimiento ilícito.
Si estamos hablando de un hurto, donde una persona se apodera de cosa mueble ajena y tiene un beneficio patrimonial, yo no tengo por qué imputarle adicionalmente enriquecimiento ilícito cuando sé que el incremento patrimonial lo obtuvo a través del hurto. Entonces, el hurto absorbe el enriquecimiento ilícito de particular. Por último, el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad implica lo siguiente: hay tipos penales subsidiarios, es decir, que dicen este tipo penal se aplicará siempre y cuando no exista otro más grave. Entonces, aquí se presenta, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito del servidor público, donde claramente establece una cláusula de subsidiariedad que dice siempre y cuando no se presente un delito con pena mayor. Esto quiere decir que si la persona incurre en un peculado que implica un incremento patrimonial, no le pueden imputar enriquecimiento ilícito de servidor público. ¿Por qué razón? Porque ahí lo está diciendo el enriquecimiento ilícito de servidor público, que dice: se imputará este delito siempre y cuando no se configure otro delito con pena mayor, y el peculado lo tiene, por lo tanto absorbe a el enriquecimiento ilícito de peculado si logro, perdón, enriquecimiento ilícito de servidor público, siempre y cuando yo pueda probar el delito de peculado. También se presenta con el fraude mediante cheque. Si el cheque es un mecanismo por el cual yo engaño a otra persona, se presenta la estafa. Entonces, el cheque también tiene la cláusula de subsidiariedad. En caso de que se presente otro delito con pena mayor, aplica aquel y no este. Entonces, quiere decir que si hay una estafa, no voy a aplicar el fraude mediante cheque. Entonces, así queda explicado el tema del concurso de conductas punibles en el derecho penal. Muchas gracias.